industrial, el de Kioto y el de París, que es el que está vigente hoy en día, estrategias de adaptación y mitigación como acciones que nosotros podemos llegar a realizar para tomar acción por el clima, y proyectos de captura de carbono que son ejemplos de medidas de mitigación como el que nosotros estamos desarrollando. Y en cuanto a lo que es el dióxido de carbono como producto, 3 cuestiones importantes. Existe como forma líquida, sólida o gaseosa en función de la presión y la temperatura a la que se encuentre. Es particularmente inoloro, que no tiene olor, incoloro, no tiene color, e inerte, que no reacciona. Y es 1.5 veces más pesado que el aire, que quiere decir que bueno, es un gas rastrero, arrastra, corre, desplaza el dióxido de carbono, y bueno, ya Loren contó un poco las consecuencias de esto. Ahora pasamos al capítulo de estilo de mercado. Bueno, gracias a Armin y Loren ya sabemos en qué mundo nos estamos moviendo y que el CO2 va a ser nuestro producto final. Ahora les vamos a ir contando con qué cuestiones o preguntas nos fuimos encontrando a lo largo del análisis del estudio del mercado. Pero antes vamos a ver cuáles son las opciones en cuanto a estos proyectos de captura que nosotros queríamos desarrollar. Bueno, ya lo recordarán en inglés, tenemos las 3 opciones de captura y almacenamiento de carbono, el de captura y utilización del carbono y el que es un mix de los dos y hace ambas cosas. Bueno, el primero de captura y almacenamiento de carbono, se captura el dióxido de carbono de fuentes, se comprime y se inyecta en pozos que están muy profundos de rocas generalmente impermeables. Después tenemos el de la utilización, que se puede usar directamente para lo que contó Loren, del recuperado del petróleo, o transformado químicamente en distintos productos más rentables, como pueden ser los combustibles, los plásticos y el concreto y hormigón. Eso por ese lado, y por este lado añadí esta imagen solamente para que sepan que además de capturar el CO2 directamente de plantas o industrias, se puede hacer directamente de la atmósfera, obviamente en menores concentraciones, el proceso es mucho más lento, pero también existe y el fin es el mismo de darle vida al CO2 como materia prima. Entonces, nosotros decidimos capturar el CO2 y después, ¿qué hacemos? La captura y el secuestro del dióxido de carbono es una tecnología muy cara, es solamente una cuestión ambiental, no es que obtenés un producto rentable de esta práctica, y bueno, se ve desarrollado mucho en la Unión Europea porque tienen un marco legal grande, importante, que impulsa estos proyectos, pero nosotros estamos en Argentina. Así que vamos a ir por la parte rentable y vamos a buscar un producto desde la captura del CO2. Ya decidiendo esto, vamos a ver cómo es el estudio de mercado, tanto mundial como nacional, para este tipo de proyectos. Como empresa de captura de dióxido de carbono, tenemos a Fortune Business Insight, que es una empresa que se dedica al estudio de mercados, y para este tipo de proyectos afirman que el mercado aumentará de 2.010 millones de dólares del 2021 a 7 millones de dólares para el 2028. O sea que se espera un gran incremento en el mercado. Bueno, y de estas, como mencioné previamente, las principales empresas son de capitales europeos, generalmente fundadas entre el 2005 y el 2009, por lo que llevan varios años de investigación y de uso ya establecidos. Algunas de las principales son Aker Carbon Capture, Carbon Clean y Climeworks. Ahora, como empresa productora de CO2, tenemos un artículo de Market As que se dedica más o menos a lo mismo que el anterior, a los estudios de mercados. Afirma que la valoración del 2021 fue de 3.680 millones de dólares en cuanto a la producción de CO2. Se utilizan alrededor de 230 millones de toneladas al año en el mundo, como dijo Loren. Las principales consumidores son las industrias de los fertilizantes con las ureas y el sector petrolero. Bueno, acá tenemos cómo se encuentra repartido actualmente el market share del CO2.
podemos ver que hay algunas empresas que ocupan mayor porcentaje que otro, como es el Liquid, Greco Gas, Air Products and Chemicals. Es importante mencionar que la mayoría de estas empresas producen el CO2 de manera convencional, es decir, quemando combustibles y no capturando. Ahora, eso es a nivel global. A nivel nacional, ¿cómo estamos? Como empresa de captura no se encuentran empresas que se dediquen a la captura y a la purificación del CO2, por los cuales seríamos pioneros. Y como empresa productora de CO2, analizamos demanda e importaciones, por suerte vamos en cuentas crecientes. En este gráfico podemos ver las demandas. Nos costó un poco conseguir los datos para tirar la proyección de la demanda. Dimos con un contacto que trabaja en el rubro, nos facilitó los datos y pudimos tirar la proyección hasta el 2030, que por suerte de análisis. Y en cuanto a las importaciones, sacamos los datos del Instituto Petroquímico Argentino, que si bien las importaciones, se darán cuenta, eso es un valor mucho más chico, también se encuentran en alza, entonces nos da el pie para entrar al mercado. Y bueno, en cuanto al mercado nacional, las principales empresas productoras de dióxido de carbono son dos. Air Liquid satisface el 43% del mercado con una producción de 46.000 toneladas al año. Y Linde Praxair son dos empresas que se fusionaron y satisfacen alrededor del 30% con una producción de 31.400 toneladas al año. El otro 27% está repartido en industrias de menores capacidades de producción. Ahora, ya sabemos que vamos a capturar, ya sabemos cómo está el mercado, tanto nacional y global. Nosotros tenemos que decidir el rango de nuestro proyecto, cuánto queremos capturar de CO2. Entonces vamos a pasar a la parte de la definición de la capacidad de la planta. Para esto, lamentablemente tengo que hacer un spoiler. Loren va a explicar más adelante la localización de la planta y cuáles fueron los motivos por los cuales nos vamos a adosar ahí. Pero para que yo pueda explicar la capacidad, les tengo que decir que nos vamos a adosar a la termoeléctrica Manuel Belgrano. Ahí voy a cerrar mi spoiler para pasar a que un promedio de caudal de humos de una termoeléctrica que produce 870 megawatts es de 5 millones de kilogramos hora. Esto equivale en dióxido de carbono a 200.000 kilogramos hora. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, buscamos cuáles eran las capacidades estándares modulares que estaban desarrollados. Y nos encontramos con estos valores. La más pequeña de 160 kilogramos hora y la más grande en capacidad de 5.000 kilogramos hora. Verán que los números no encuadran demasiado, así que vamos a tener que trabajar con más de un tren de procesamiento y acotar cuánto vamos a capturar de esta gran cantidad de emisiones. Porque ¿qué vamos a hacer con tanto CO2? Es muchísimo. Entonces ahí empezamos a investigar. En la Unión Europea, que ya están estos proyectos avanzando, ¿dónde metían el CO2? ¿Qué hacían? ¿Qué productos estaban llevando a cabo? Entonces ahí encontramos muchas formas de reutilizar el dióxido de carbono, algunas como ya se venían planteando y otras un poquito más nuevas. Esta nos resultó bastante innovadora para mencionar que una startup produce vodka a partir de las emisiones de CO2. Se fijan, está apoyado por Toyota, JetBlue y todos estos proyectos están con una espalda de grandes empresas. Bueno, sí, así un montón de empresas que buscan desarrollar combustibles y otro tipo de cuestiones. Otro innovador es que hicieron un perfume que huele supuestamente a piel de naranja y jazmín. Pero bueno, se ve que le están buscando la vuelta para desarrollar muchas otras cosas, además de las que ya conocemos. Y bueno, nosotros nos vamos a concentrar en 4 principales que nos parecieron las más interesantes y las que nosotros nos queríamos enfocar. Son estas 4 y nos va a explicar Lara. Bueno, como dijo Lara, nosotros lo que buscamos con esto es enfocarnos en 4 proyectos que puedan utilizar todo el dióxido de carbono que nosotros capturamos para destinarlo a distintos usos. Bueno, y acá tenemos los 4 principales, que son la fabricación de e-fuels, los productos químicos, los materiales de construcción y el desarrollo de invernaderos.
vamos a explicar un poco brevemente de qué significa qué hace cada uno y cómo se utiliza el dióxido de carbono en cada uno de estos. Bueno, los e-fuels se utilizan para producir metano, metanol, gasolina, combustibles para aviación. Se llaman e-fuels porque la idea de esto es utilizar hidrógeno de energías renovables y además dióxido de carbono capturado, que puede ser de una fuente industrial o puede ser capturado del aire también. Está bueno mencionar también que estos combustibles son compatibles con el parque automovilístico actual, es decir, que lo podemos usar en los automotores que circulan hoy en día, y genera cero emisiones netas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se va a emitir cuando se usen estos combustibles, las emisiones van a ser las mismas que las que el dióxido de carbono que se captura. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Bien. Pasemos. Bueno, brevemente, ¿cómo es que se lleva a cabo este proceso? Bueno, como había mencionado, se utiliza dióxido de carbono capturado, hidrógeno que se obtiene de una fuente renovable. Bueno, hay una notita, existen diversas clasificaciones según la fuente de las materias primas, es decir, el hidrógeno siendo siempre una fuente renovable y el dióxido de carbono, si es del aire, los e-fuels se consideran verdes, si el dióxido de carbono es capturado directamente del aire, y si el dióxido de carbono es capturado desde una fuente industrial se llaman e-fuels azules. Es una clasificación que se les dio. Bueno, con estas dos materias primas tenemos un proceso que se llama hidrogenación, en el que obtenemos combustibles como metano, etanol, y también podemos obtener metanol, que si le damos otros procesos a este compuesto, podemos obtener productos químicos como metanol, oleofinas o compuestos aromáticos, que también son ampliamente usados en la industria. Luego tenemos los productos químicos. Bueno, en esta parte se utiliza el CO2 como una alternativa a las materia prima de origen de base fósil, ¿sí? Y se va a utilizar para la fabricación de polímeros que luego van a dar lugar a plásticos, fibras, caucho sintético, entre otros. Bueno, ¿cómo pasa esto? Bueno, acá, pásame. Se va a seguir usando materia prima base de combustibles fósiles, pero lo que se va a buscar es reducir este uso de materias primas base de combustibles fósiles con el CO2 capturado del aire o de fuentes industriales, ¿no? Bueno, eso con energía y una reacción de polimerización me da los polímeros que luego con su respectivo proceso me va a dar distintos materiales como los plásticos, resinas, caucho, lo que había mencionado antes. Bueno, otro mercado también importante es el de los materiales de la construcción, donde se busca reemplazar la técnica de curado del hormigón con CO2, en donde el dióxido de carbono reacciona con el cemento, formando con moléculas que tienen cemento de calcio y magnesio, para dar lugar a lo que se conoce como el hormigón, y bueno, formar los bloques, que acá tenemos un dato, que por cada una libra de CO2, que es 2,2 kilogramos, que se captura, equivalen a 30 bloques de cemento. Bueno, lo importante de destacar en esto es que el dióxido de carbono queda retenido en esos bloques de cemento, ¿no? Y otra alternativa que está en estudio, esto es más un dato de color de una empresa de Estados Unidos que está desarrollando reemplazar directamente el cemento por uso de residuos de la producción de acero. ¿Por qué? Porque para hacer el cemento sí o sí se tiene que emitir CO2. Entonces se eliminaría la parte de la emisión de CO2 en la producción del cemento, y además este residuo que se utilizaría para la producción de hormigón se curaría con el CO2 que es capturado. Entonces nos evitaríamos la emisión de dióxido de carbono al producir el cemento, y además curaríamos esta escoria con dióxido de carbono. Un dato importante también a tener en cuenta con lo que serían los materiales de construcción que estuvimos averiguando,
que no solo se emite dióxido de carbono al producirlos, sino también cuando ocurre la demolición de las construcciones. Entonces, al hacer esta técnica de curado con CO2 y formar este carbonato, uno lo que hace es capturar y formar un depósito permanente del dióxido de carbono. Entonces, al demoler luego la construcción, el CO2 no es liberado a la atmósfera, queda retenido en forma de un carbonato, no es emitido. Entonces, sin quererlo, estás estableciendo un depósito final, una disposición final de dióxido de carbono, estás generando un reservorio de estas emisiones que justamente son las que más impactan. Así que está bueno porque estás reutilizando algo que es un desecho en la industria y estás evitando que se siga emitiendo más, no solo por el uso, sino también por la implementación posterior. Está muy bueno. Y acá un poquito del proceso de curado con CO2. Tenemos el dióxido de carbono con una mezcla de cemento. El proceso que se da, que es una carbonatación durante la mezcla del cemento con el dióxido de carbono, y da lugar al hormigón curado con CO2, que es el producto final que se usa en la industria de la construcción, ¿no? Y por último, tenemos los invernaderos industriales, ¿sí? Que actualmente utilizan CO2 con calor a baja temperatura para mejorar sus procesos. Bueno, mejora el rendimiento de los procesos biológicos el CO2, pero lo que se busca es cambiar la fuente de uso del CO2. Hoy en día se usa el dióxido de carbono con la quema de combustibles para obtenerlo. Lo que nosotros buscamos, lo que se busca en esta industria es usar el dióxido de carbono directamente capturado, no con la necesidad de quemarlo. Bueno, y se estima que esta captura, este uso de dióxido de carbono capturado, incrementaría el rendimiento de estos invernaderos entre un 25 y un 30%. Bueno, y ahora, gracias a todo lo que nos explicó Loren, voy a explicar por qué vamos a desarrollar dos de estos proyectos en el país. Nos fuimos por materiales para la construcción y combustibles. Antes, en este gráfico, se compara la cantidad de CO2 que se utilizan para la producción de esto contra los beneficios climáticos. Podemos ver que los polímeros y el rendimiento de los invernaderos usan poco CO2 en comparación y tienen beneficios climáticos, sí, pero bajos en comparación a las otras tecnologías. ¿Por qué fuimos para materiales para la construcción? Como mencionó Loren, producir este tipo de materiales es mucho más barato que como se está produciendo hoy en día en su forma convencional, y por lo que explicó Mel, de que el CO2 queda capturado para siempre. En el caso de los combustibles, fuimos por ahí porque es el mercado que tiene mucha más rentabilidad. Es donde vemos que muchas empresas están poniendo el foco para producir, para llevar a cabo este tipo de combustibles a partir de CO2 e hidrógeno. Entonces queremos estar ahí también. Y nada, y bueno, como mencionó Loren, este tipo de combustible es de emisión neutra. Tiene beneficios climáticos, pero bastante neutrales. Entonces, ahora sí, pasamos a los números. Para llegar al análisis de la capacidad, definimos nuestro objetivo, que era capturar el 30% de los humos de la termo. Ahora, con este objetivo equivale a procesar 1.500 toneladas humo de la termo, y con eso se aproxima a una producción de 45 toneladas hora de dióxido de carbono. Y cuando nos preguntamos qué vamos a hacer con tanto CO2, decidimos ir por el mercado actual del CO2 en calidad industrial con el 10% de nuestra producción. Con tan solo el 10% de nuestra producción llegamos a 35.640 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a un 23% del mercado para el 2030. Podemos comparar nuestra futura producción con la actual de un líquido y linde y ver que estamos en un intermedio, así que tendría que ser bastante adecuado. Con el 80% de nuestra producción vamos a ir por la producción de metanol. Bueno, vamos con el mayor porcentaje porque es el mercado que se ve que tiene más crecimiento y más oportunidad de rentabilidad. Y con el 80% vamos a obtener una producción de metanol de 156.800 toneladas de metanol al año. Y actualmente en el país está la producción de YPF y de Arauco de metanol
pero con sus contrapartes fósiles, no del CO2 capturado. La de YPF es de 411.000 toneladas al año, es una capacidad muchísimo más grande, pero hay mercado para crecer. Y Arauco de 50.000 toneladas al año, mucho más chica. Otra vez estamos en el intermedio. Y con el último 10% vamos a ir con los materiales para la construcción. El tema de los materiales para la construcción es que con poco CO2 se logra una muy grande producción de este tipo de materiales, por eso vamos con el 10%, y con tan solo el 10% se produciría 1.118.000 toneladas de cemento curado al año. Para que tengan una idea de referencia, es el 12% de la producción actual de cemento. Ahora, para que se lleguen unas conclusiones de todo el capítulo que acabamos de hablar de lo económico. Como empresa global, que tenemos un mercado creciente con los nuevos usos de CO2 que estuvimos mencionando, y como empresa de captura, el mercado está desarrollado actualmente en la Unión Europea. Como mercado nacional, que está en alza la demanda y las importaciones del CO2 en calidad industrial, y como empresa de captura seríamos pioneros en el país. En cuanto a las capacidades de Atlantes, ¿cuáles son los números más importantes? Nuestro objetivo de capturar el 30% de las emisiones y las equivalencias de 1.500 toneladas de humo y nuestra producción de 45 toneladas por hora de CO2. Y luego la comercialización, que abasteceríamos el mercado nacional de CO2 en calidad industrial, e impulsaríamos dos nuevos proyectos en el país, que son los e-fuels con el metanol y los materiales para la construcción curados con CO2. Ahora, el